continuación les mostraré el montaje experimental de la práctica del experimento, efecto de variar la masa, radio de curvatura y fuerza centrípeta de un objeto que describe una trayectoria circular. Entonces, ¿de qué consiste el experimento? Entonces, consiste de una masa, de una plataforma rotante, de un eje central, un eje lateral, una masa de 3 aros, unas masas suspendidas que posteriormente van a ser medidas en la balanza. Además, se requiere de un nivel para nivelar la plataforma. Esta nivelación se obtiene cuando la gota de aire está centrada. Además, en esta práctica se necesita un cronómetro para contabilizar cierto número de oscilaciones que son indicadas por el profesor. En esta práctica se quiere conocer cómo varía la fuerza centrípeta de un objeto, en el cual se va a mantener un radio constante, es decir, la distancia entre este eje lateral y este eje central. Entonces lo que se va a hacer es que se van a variar las masas que van a estar suspendidas de esta polea. Inicialmente se va a probar con una. Entonces lo que se hace es suspender esta masa y ajustar el indicador para posteriormente realizar una medición de periodos asociados. O sea, la idea es ajustar este indicador quede en la misma posición en la que quedó después de ser elongado por la masa suspendida de la polea. Entonces, cuando ya obtengo esa velocidad angular, el siguiente paso es contar cierto número de oscilaciones. Y con ese número de oscilaciones, con ese tiempo, se puede obtener el periodo. Conociendo el periodo, puedo conocer el periodo y la masa suspendida, puedo conocer la fuerza centrípeta. El siguiente paso es utilizar una masa diferente y suspenderla de la polea. Entonces se utiliza otra masa, se añaden más masas, las cuales van a elongar este resorte. Entonces se ubica nuevamente el indicador y posteriormente se obtiene nuevamente una velocidad angular de tal manera que el indicador quede justo en la posición en la cual quedó cuando fue elongado por las masas suspendidas de la polea. Nuevamente vamos a contabilizar cierto número de oscilaciones para conocer el periodo. Siempre ese número de oscilaciones se debe calcular de tal manera que la velocidad angular mantenga constante. Esto se sabe si el indicador permanece en la posición. En parte del experimento, lo que se va a variar es el radio y se va a mantener una masa constante. Entonces, la masa que se va a dejar suspendida va a ser la misma. Entonces, estas masas tienen que ser medidas en la balanza para verificar el peso que viene de fábrica. Nuevamente tenemos que registrar la posición del indicador y posteriormente se debe obtener una velocidad angular de tal manera que sea constante y que sea la misma que corresponde a cierto periodo de rotación. Entonces vamos a contabilizar cierto número de oscilaciones que correspondan a una misma velocidad angular mientras el indicador esté en la posición de equilibrio. Posteriormente se debe variar el radio. La masa suspendida seguirá siendo la misma. Entonces se va a mover este eje paralelo para un radio diferente y usando la misma masa suspendida. Nuevamente ajustamos aquí el indicador y continuamos obteniendo la velocidad angular de tal manera que se ajuste con el indicador. Siguiente paso es contabilizar las oscilaciones. Con estas oscilaciones puedo conocer la fuerza centrípeta, puedo conocer el periodo y de tal manera la fuerza centrípeta. Vamos a continuar midiendo para diferentes radios. Entonces nuevamente variamos el radio
colocamos la misma masa suspendida a la polea, reajustamos aquí en el indicador y volvemos volvemos a obtener una velocidad angular de tal manera que se ajuste el indicador. Y nuevamente contabilizamos el tiempo para determinado número de oscilaciones y así se puede seguir.